Entonces, sobre la pregunta qué es envejecimiento natural y qué es artificial, entonces, en primer lugar, recuerden que envejecimiento es para las aleaciones de aluminio 2000, 4000, 6000 y 7000. Y lo que pasa aquí es que en su diagrama de fase, lo primero que hay que entender es eso, en su diagrama de fase, recuerden que el diagrama de fase es algo, es un diagrama entre los dos elementos de mayor proporción. Entonces, por ejemplo, puede ser el aluminio cobre, ¿sí? Y este diagrama de fase en su curva de precipitación de Solbus tiene una curva muy grande. Fíjese que aquí empieza a precipitar en 5,65. Yo puedo tener hasta 10. Recuerden que en el acero es 0,002. Entonces allí no hay posibilidad de hacer eso. Entonces, aquellas aleaciones que tienen un diagrama de fase donde su curva de Solbus tiene una amplia, digamos, un amplio contenido del otro elemento de aleación, es decir, estoy sobre 5, 6, 7, 8, 10, entonces esas aleaciones son susceptibles a precipitación. ¿Para qué les digo esto? Si ustedes miren, por ejemplo, el diagrama de fases de otras aleaciones que no sean de aluminio, o mirando el diagrama de fase de determinadas aleaciones de aluminio, si ustedes ven esto que tiene un contenido grande, entonces dice, es susceptible a precipitación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decimos de precipitación? Simplemente fíjese que aquí hay un estado monofásico, aquí hay un estado bifásico, y lo que se hace aquí es que nosotros llegamos y enfriamos hasta este estado monofásico o calentamos como quiera que sea, si donde vengamos, si venimos de líquidos o si vamos desde el sólido, entonces calentamos hasta dejar la aleación monofásica, es decir, solo en este caso sería con esa fase alfa, y enfriamos rápidamente. Cuando hablamos de enfriamos rápidamente, estoy hablando que inclusive podemos enfriar a temperaturas criogénicas menores de 0 °C. Y al enfriar rápidamente, que lo que pasa es que yo no le voy a dar tiempo a la aleación para que nuclee la segunda fase y se precipite. Entonces voy a tener una aleación a esa temperatura donde he hecho el temple. Fíjese que aquí se habla del temple, pero es un poco diferente al temple que se le da a los aceros, porque recuerden que los medios templantes en aceros era el agua, el aceite, inclusive tenía medios templantes por encima de 100 grados, 200 grados. Aquí los medios templantes generalmente son medios de una baja temperatura para propiciar una fase metaestable, es decir, que es monofásico acá, lo enfrío muy rápido y es metaestable, es decir, no es una fase estable, pero sigue siendo monofásico. ¿Entendido? Entonces, digamos que quedó esta alfa, pero es una alfa que con el tiempo o con la temperatura va a precipitar esta fase teta. ¿Por qué? Porque termodinámicamente lo que ella, digamos, si estoy con esta aleación, fíjese que a esta temperatura, a temperatura ambiente, tengo un sistema bifásico, alfa más beta. Entonces, termodinámicamente, en equilibrio, lo que ella tendría es esto. Como yo no leí tiempo, entonces tengo una frase alfa eh, metaestable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo dejo, digamos que lo subí a 25 grados, lo templé a menos 20 grados y lo subo a 25 grados y lo dejo ahí por un tiempo, entonces lo que pasa es que él solito va a precipitar esa fase teta. Lo interesante de estos precipitados y para algunas aleaciones es que el precipitado sea en el interior del grano, lo cual es muy bonito para nosotros porque me va a dar unas propiedades homogéneas dentro del material. Es muy diferente si el precipitado sería alrededor del grano, lo cual no me gustaría porque entonces tendría un límite de grano muy frágil. Entonces, para estas aleaciones, además de que tienen esta connotación y además que precipitan homogéneamente ese precipitado o esa segunda fase en todo el grano, entonces son las que a mí me gustan. Y el aluminio cumple esas condiciones, algunas aleaciones de aluminio más bien. Entonces tengo un precipitado natural que simplemente yo la voy a dejar con el tiempo a temperatura ambiente y él simplemente precipitó. Cuando yo hablo un tiempo, pueden ser 24, 48, una semana, dependiendo de la relación, y entonces ella va precipitando
tranquilamente y me va formando esa segunda fase. Sin embargo, hay momentos en que yo no me puedo esperar esa semana, sino que yo tengo que hacer una precipitación rápida, obviamente por los tiempos de producción, y entonces aparece un envejecimiento artificial. ¿Qué es el envejecimiento artificial? Simplemente que yo caliento a cierta temperatura y entonces recuerden que el calor, la energía térmica, me acelera las reacciones y me va a acelerar esa reacción de precipitación. Y entonces yo voy a tener lo mismo, el mismo material con mi precipitado, pero en un tiempo mucho más corto. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve saber el envejecimiento? ¿Cuál es la ventaja de eso? Simplemente, digamos que yo tengo una aleación. Recuerden que las de envejecimiento, piensen ustedes en una aleación 70-75, que tiene una resistencia mecánica altísima, ¿sí? Pero yo necesito, eh, bueno, en servicio yo necesito, digamos, una estructura en un avión con esa aleación y necesito esa resistencia, pero en proceso a mí me gustaría una aleación que fuera muy suave, que la pudiera conformar fácilmente, ¿cierto? Que no, y que no se me rompiera porque entre mayor resistencia, ustedes saben que hay mayor fragilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa aleación? Simplemente la enfrío rápidamente. Tengo esta fase metaestable que es monofásica y esta fase generalmente, esta fase es la fase blanda. Hago todos los procesos de conformación acá, ¿sí? Y una vez tengo esos procesos de conformación, pues la meto a un horno a cierta temperatura, a la temperatura digamos, de envejecimiento por cierto tiempo y entonces precipita y entonces voy a tener ya el perfil o la estructura con las propiedades mecánicas que requiero y hice un proceso de conformado con una aleación muy blanda, ¿sí? Entonces, digamos que yo estoy produciendo un avión, yo no me puedo dar el lujo de esperarme una semana mientras ese perfil precipita, ¿no? Yo tengo que hacerle un envejecimiento natural, artificial, es decir, con un calentamiento promover esa precipitación.